voy a hablar de pronombres. Pronombres son palabras que adquieren significado a partir de la situación comunicativa en la que se la utiliza. Por eso se dice que tienen significado ocasional. Recordemos que siempre, como les hablé en otras clases, en lengua nada es aislado, nada es separado, todo forma parte de un todo, por lo tanto, nada queda totalmente aislado. Por eso decimos que los pronombres adquieren su significado de acuerdo al contexto en que se encuentran, de acuerdo a la situación comunicativa. Por eso se dice que tienen un significado ocasional. Tienen características propias, no son descriptivos y su referencia es ocasional, como le había dicho antes. Esto quiere decir que los pronombres adquieren significación en cada enunciado en particular. Volvemos a repetirlo, en cada situación comunicativa. Los pronombres se clasifican de la siguiente manera, recordando que tienen una función variable y una referencia ocasional. Podemos encontrar personales. Dentro de los personales vamos a encontrar los tónicos, los átonos, los recíprocos, los reflexivos, luego los demostrativos, los posesivos, los relativos, interrogativos y exclamativos. Pronombres personales son las palabras con las que nombramos a las personas gramaticales sin emplear un sustantivo. Por ejemplo, él canta, él equivale a una persona. Por ejemplo, Pedro, Juan. Entonces, en este caso, ese él que va con tilde es el que está reemplazando a Pedro, Juan, al nombre de una persona o depende de quién estemos hablando. Podemos decir entonces que representan al hablante cuando está en primera persona, al oyente en segunda persona, o aquello de quién o de qué se habla, que sería la tercera persona. Por esto tienen la categoría morfológica de persona. Varían de acuerdo con el número y algunos también con el género. Siempre cumplen las funciones sintácticas de los sustantivos, es decir, pueden ser objetos directos, indirectos, núcleos del sujeto, términos, etc. En este cuadro que yo les agregué acá o les inserté acá, les explica y les dice cuáles son cada uno de ellos. Por ejemplo, primera persona del singular, que me estaría marcando al emisor, los pronombres personales son yo, me, mi, con tilde, prestar atención, conmigo. Un ejemplo, me voy de vacaciones, ese me es el pronombre personal. Esa cartera es para mí, ese mi es un pronombre personal, ese mi con tilde. Segunda persona singular me estaría hablando del receptor. Tú, vos, usted, te, lo, la, le, se, te, ti, contigo, sí, con tilde, consigo. Son todos los pronombres de la segunda, digamos, segunda singular. En este caso, tenemos una oración de ejemplo. ¿Te gustó la película? Bueno, acá tenemos el te, que sería un ejemplo de pronombre personal. Se lo dije ayer. Ahí tenemos el lo, ¿sí? Tenemos el lo, que si estuviéramos analizando la oración, ese lo sería un objeto directo. Por lo tanto, este lo está cumpliendo el lugar de un sustantivo. Vamos a la tercera del singular, que acá nos aclara que es la persona o entidad de la cual se habla. Pensamos en el él, ¿sí? Es el con tilde. Bien, los pronombres ¿cuáles serían? Él, con tilde, no nos olvidemos. Ella, lo, la, le, se, sí con tilde, consigo. Ejemplo, ya lo entregué. Aquí tenemos ese lo, ¿sí? Que está está representando estos pronombres personales. Ella se siente bien consigo misma. Ella, aquí tenemos con ella el pronombre personal. Ahora
pasemos al plural, a la primera persona, o sea, el emisor, pero en plural. Nosotros, nosotras y nos. Ejemplo, nos mudaremos el martes. Nos es el ejemplo de pronombre personal. Nosotras nos reuniremos con amigas. Ahí tenemos el nosotras y el nos que tienen que ver con los pronombres personales, ¿sí? Bien, el nosotras sobre todo. Segunda de plural, habíamos dicho que las segundas personas será el receptor. En este caso el receptor, pero en plural. Ustedes, vosotras, vosotros, los, las, les, os, se, si con tilde, consigo, tienen que ver con pronombres personales. Y ejemplo, les compré un regalo. El les es el ejemplo de pronombre personal. Ustedes se incorporaron tarde a la clase. Ustedes es un ejemplo de pronombres personales. Si ustedes se dan cuenta, acá tenemos el plural. Cuando decimos les, no estamos hablando de uno, de varios. Cuando decimos ustedes, no estamos hablando de una sola persona, sino de varios. Tercera del plural, que sería la persona o entidad de la cual se habla. Ellos, ellas, los, las, les, se, si con tilde y consigo. Ejemplos. Ellos imaginan una vida distinta. Ellos sería aquí el pronombre personal. Ya les expliqué el nuevo trabajo. Aquí tenemos el les nuevamente, sí, como pronombre personal en el caso de un plural. Bien, aquí tenemos entonces todos los ejemplos de pronombres personales que podemos encontrar. Vamos a decir que dentro de los pronombres personales hay varios tipos. Ahora, en la próxima diapositiva vamos a comenzar a verlos. En la diapositiva anterior, que hay distintos pronombres personales, distintos tipos de pronombres personales. Podemos hablar de los átonos y tónicos. Los pronombres tónicos tienen acento fónico o prosódico, aunque no lleven tilde, por lo que pueden aparecer aislados o antecedidos por una preposición, incluso sin necesidad de un verbo. Por ejemplo, oye tú. Ahí en el oye tú, ese tú con tilde, sería un pronombre personal tónico. Luego dijimos que también están los pronombres personales átonos. Son aquellos que no tienen fónico, por ello no pueden aparecer aislados, ¿sí? Siempre necesitan la presencia de una forma verbal de la que dependen y a la que anteceden. Si la anteceden son proclíticos, o si se unen en una sola palabra, enclíticos. Esto último, es decir, el enclítico, suele ocurrir cuando la forma verbal es un imperativo o una forma no personal. Por ejemplo, comentárselo, escúchalo, dime. Si ustedes escuchan la palabra comentárselo o comentáselo, ese se y ese lo que van al final son los pronombres personales átonos, que solos no pueden ir, como son átonos, no pueden ir solos, tienen que estar unidos a una forma verbal. No me gustó tu comportamiento, ¿sí? Ese me es un pronombre personal átono proclítico, el que le había dicho antes, es decir, que antecede, en este caso, un verbo. Dámelo, el me y el lo son pronombres personales átonos enclíticos, como les había dicho anteriormente, en comentáselo, donde ese se y ese lo también eran enclíticos y van detrás del verbo, pegadito al verbo, ¿no? Pero forman parte de esa palabra, pero están detrás. El proclítico es el que va adelante del verbo, ubicadito delante del verbo. Bien, acá en este cuadro que yo les inserté, vamos a ver los ejemplos. Tenemos clase tónicos en singular. En singular, la primera persona sería yo, mi, conmigo. La segunda persona sería tú, usted, ti, contigo. La tercera, él, ella, sí, consigo.
Acá estamos hablando del singular de los pronombres personales tónicos. Un ejemplo, oye tú, ya se los había dado, acá el tú sería el pronombre personal tónico, en este caso el singular. Luego vamos al singular, pero de los átonos. ¿Se acuerdan? El que puede ir adelante de un verbo o detrás de un verbo, pegadito. Bien, un ejemplo, el me en primera persona, el te en segunda persona, el se, lo, la y le en tercera persona. Un ejemplo, no me gustó tu comportamiento. Dámelo. Dos oraciones les dije acá. No me gustó tu comportamiento, el me sería este pronombre personal átono de primera persona. No me gustó tu comportamiento. Y en dámelo tenemos el ejemplo anterior que yo les había dicho. Tenemos el enclítico, donde tenemos el me y el lo detrás, ¿sí? O el lo sobre todo. Bien. Luego vamos a ir al neutro. Dentro de los tónicos podemos encontrar un neutro que es el ello. Por ejemplo, nadie esperaba este final y ello nos entristeció. Ese ello a veces quiere equivaler lo mismo que dijéramos esto, y esto nos entristeció. Bueno, aquí está el ello. Dentro del plural, ahora vamos al plural, habíamos hablado de los singulares y del neutro, del ello. Ahora nos vamos al plural. Dentro del plural, los tónicos, tenemos en primera persona nosotras y nosotros. En segunda persona, vosotros, vosotras y ustedes. En tercera persona, ellos, ellas, sí, con tilde, consigo. Un ejemplo, nosotros pretendemos con este escrito ganar el premio. Nosotros sería este pronombre personal tónico. Bien, vamos ahora al plural átono. Y nos encontramos con, en primera persona, nos. En segunda persona, os. En tercera persona, se, lo, las, le. Un ejemplo, cómpralas de una vez. Ese las que está incluido detrás de cómpralas, ¿sí? Ese las es el pronombre personal átono que está allí. Recuerdan que habíamos dicho que aquel que se encuentra detrás, ¿sí? Se llama enclítico, como en este caso. Estos son los pronombres personales átonos y tónicos, que hay que prestar atención, que hay que tratar de entenderlos. Por eso después, si pueden volver a los ejemplos que les di, los va a ayudar mucho para ir entendiendo, si tienen que hacer una actividad con ellos. Bueno, siguiendo con los pronombres personales, habíamos dicho que podíamos dividirlos en tónicos y en átonos. Y en este caso los podemos dividir en recíprocos o reflexivos. Recíprocos son aquellos pronombres que expresan la reciprocidad de la acción hacia un sujeto o entre dos o más individuos que la ejercen mutuamente, si hay una interrelación. Ejemplos de ellos, nos, os y se. Y una oración de ejemplo, esa chica y yo no nos hablamos. Acá tenemos el nos, sí que nos está marcando la reciprocidad. O sea, es un pronombre personal recíproco. Nos marca la reciprocidad entre mi persona y esa chica. Decimos, esa chica y yo no nos hablamos. Bien, vamos a los reflexivos. Los reflexivos son aquellos que complementan a los verbos reflexivos. Siempre hacen referencia al sujeto, indicando que la acción que se realiza recae al mismo tiempo sobre él. Por ejemplo, me, te, nos, os, se. Con este ejemplo se van a dar cuenta. Claudia se peina diariamente frente al espejo. Observen esto, ella a sí mismo se está peinando, es decir, no es como el recíproco que hay una interrelación con el otro. En cambio, en los reflexivos no, es con uno mismo.
Por ejemplo, yo podría decir, me peino todos los días, ¿sí? O en este caso, si nosotros vemos los ejemplos de reflexivos, van a ver que es me, te, nos, os, se. En el ejemplo de Claudia se peina diariamente frente al espejo, estamos utilizando el pronombre personal reflexivo se. Pero si yo les digo todos los días me peino frente al espejo, ese me es otro pronombre personal reflexivo. Es decir, estoy haciéndome algo a mí misma. El sujeto se hace algo a sí mismo. No es como el recíproco, que hay una interrelación. Posesivos, ya cambiamos, ya vamos a los posesivos. Estos pronombres establecen una relación de pertenencia entre un sustantivo y la persona o entidad a la que hace referencia el pronombre. Vamos a ver cuáles son en esta tabla, en este cuadro, mejor dicho, que les inserté. Persona, gramatical y número, primera persona en singular. El ejemplo, mi, mío, mía, mis, míos, mías. Un ejemplo de oración, esta cartera es mía. Ahí ustedes pueden observar esa relación de pertenencia entre el sustantivo, que es cartera, y la persona, que sería yo en este caso, o la entidad y la cartera. Es decir, que esa cartera, hay una relación entre la persona que es poseedora de ese objeto y de ese sustantivo que sería cartera, y ahí lo aclaramos con el pronombre posesivo que dice mía. Se los puse en rojo para que lo vean. Ahí tenemos un ejemplo, ¿sí?, de pronombres posesivos en primera persona del singular. Vamos a la segunda persona del singular. Los pronombres son tú, tuyo, su, tus, tuyos, tuyas. En este caso, un ejemplo, su vehículo está mal estacionado. El su sería el ejemplo de pronombre posesivo en segunda persona. Tercera persona del singular, su, suyo, suyas, sus, suyos, suyas. Esta carpeta es suya. Ahí tenemos un ejemplo. El suya, que está en rojo, sería un ejemplo de pronombre posesivo. Vamos al plural ahora. La primera persona es nuestro, nuestra, nuestros, nuestras. Un ejemplo, nuestra casa está a la venta. Nuestra sería el pronombre posesivo. Segunda persona del plural. Vuestro, vuestra, vuestros, vuestras. El ejemplo, no olviden trabajar con vuestros trabajos. Bien, en este caso, vuestros sería el pronombre posesivo. Por lo general, no lo solemos utilizar nosotros al vuestro. Directamente nos diría un profesor o alguien nos diría, no olviden de entregar sus trabajos, ¿sí? Por eso yo en vez de poner vuestros, puse sus, porque es lo que nosotros actualmente decimos aquí en Argentina. En otros lugares seguramente dirían vuestros. Tercera persona del plural, tenemos los pronombres su, sus, suyos, suyas, suyos, suyas. ¿Qué diríamos acá? Esos libros son suyos. Estamos hablando en plural. Tenemos libros, que es en plural, y suyos, que es plural. Hay una concordancia. Bien. En rojo está ahí, es un pronombre posesivo. Bien. Aquí tendríamos todos los pronombres posesivos. Los pronombres demostrativos señalan el grado de distancia de la entidad a la que hacen referencia en relación con los participantes de la situación comunicativa. Es decir, yo que quiero nombrar algo que hay un cierto grado de distancia en relación a mí, voy a utilizar un pronombre demostrativo. Y los vamos a ver en este cuadro, podemos observarlo.
grado de distancia tenemos aquí. Cerca del emisor, cerca del receptor, lejos del emisor y del receptor. Por ejemplo, cerca del emisor tenemos los pronombres este, estos, esta, estas, esto. Un ejemplo, este libro tiene 50 capítulos. Demuestro la cercanía. Cuando yo lo digo, ustedes que no me están viendo, se dan cuenta que hay una cercanía entre ese libro. Si yo digo, este libro es algo que está cercano a mí. Cerca del receptor, ese, esos, esa, esas, eso. Por ejemplo, esa foto me encanta. Estamos demostrando que estamos seguramente hablando con alguien y que le estamos señalando a alguien o diciéndole a alguien, esa foto me encanta, para que la vea. Otro grado de distancia, lejos del emisor y del receptor. Cuando decimos aquellos, aquella, aquellas, aquello. Por ejemplo, miremos aquellas prendas, parecen hechas artesanalmente. Aquellas es un pronombre demostrativo. Cuando nosotros estamos hablando con otra persona y le decimos miremos aquellas prendas, es algo que no está cercano, es que está más alejado de nosotros. Por eso decimos que está lejos del emisor y del receptor. Estos son los pronombres demostrativos. Los pronombres relativos toman su significación de un sustantivo o construcción que siempre está en el texto. Por ejemplo, no hay mal que dure 100 años. Ese mal y que, ¿sí?, nos están diciendo, ahí tenemos un sustantivo, mal, y el que sería el pronombre relativo. Si ustedes observan, en este cuadro o en estos recuadritos, yo le coloqué todos los pronombres relativos. Observen que no llevan tilde. Hay una particularidad, eso tienen que recordarlo siempre. Los relativos no llevan tilde. Ejemplo, dijimos, no hay mal que dure 100 años. Ahí tenemos el que en rojo. ¿Cuáles son los pronombres relativos? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Cuáles? ¿Quién? ¿Quiénes? ¿Cuyo? ¿Cuya? ¿Cuyos? ¿Cuyas? ¿Cuánto? ¿Cuánta? ¿Cuántos? ¿Cuántas? ¿Cómo? ¿Cuándo? Estas palabras las solemos utilizar. Por ejemplo, yo puedo decir, es tan alto como su padre. Ese como no va a ir con tilde, porque es un pronombre relativo. Entonces, de acuerdo a lo que yo diga antes y diga después, va a ir con tilde o sin tilde. Entonces, esas cosas tienen que prestar atención. Si digo cuyos zapatos me encantaban, cuyos, bueno, en cuyo no van a tener tanto problema porque cuyo no aparece como un pronombre ni exclamativo ni interrogativo, entonces no les lleva dudas a pensar de la tilde. Pero bueno, ese sería un ejemplo de pronombres relativos. Bien, a recordar entonces que los pronombres relativos, ¿sí?, tienen su significación, ¿sí?, toman, mejor dicho, la significación de un sustantivo o una construcción que siempre está en el texto. Observen bien la oración que tienen acá, no hay mal que dure 100 años. Mal sería el sustantivo abstracto y el que está tomando su significación. Bien, ahora vamos a ir a otro tipo de pronombres. Recordemos entonces que hay relativos que no llevan tilde, pero debemos prestar atención. Los pronombres interrogativos y exclamativos son fundamentalmente los mismos que los relativos, pero se usan para encabezar preguntas o exclamaciones, directas o indirectas. Siempre llevan acento, siempre llevan tilde, no olvidar la tilde. Bien, los pronombres interrogativos se utilizan para preguntar acerca de algo. Una persona, por ejemplo, ¿quién guardó el azúcar? Allí utilizo signos de interrogación. Por ejemplo, para preguntar acerca de una cosa, digo, ¿qué es esto? También utilizo signos de interrogación. Para preguntar acerca de un lugar,
digo, me gustaría saber dónde estamos. Y ahí no utilizo los signos de interrogación, pero sé muy bien que el dónde lleva tilde, porque la intención y la fuerza con que pronuncio y enuncio esa oración, lo estoy haciendo con un tono más elevado, por lo tanto, lleva tilde el dónde. Esta pregunta puede ser directa, con signos de interrogación, como les venía diciendo, o indirecta, sin signos y con un verbo introductorio. Por ejemplo, yo les había dado el ejemplo de sin signos, la que dice, me gustaría saber dónde estamos. Ahí ese dónde, que yo estoy insinuando como preguntando, va con tilde. Si yo dijera, pregunté quién guardó el azúcar, ese quién lleva tilde, ahí lleva tilde. Luego tenemos los pronombres exclamativos. Se usan para manifestar sorpresa ante algo, ya sea positivo o negativamente. Por ejemplo, ¡qué día! ¡Cuánta gente! Las frases como este tipo de pronombres suelen aparecer con signos de exclamación. ¿Recuerdan los signos de exclamación? La rayita y el puntito. Bueno, tanto los pronombres exclamativos como los interrogativos, ¿sí?, se pueden identificar fácilmente porque siempre llevan tilde. Todos esos pronombres que van allí van con tilde. Dijimos entonces, ¿cuáles son? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Cuáles? ¿Cuánto? ¿Cuánta? ¿Cuántos? ¿Cuántas? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Para qué? Si ustedes recuerdan, cuando yo les hablé de los pronombres relativos no llevan tilde, pero los interrogativos y los exclamativos llevan tilde. Por eso hay que prestar mucha atención cuando uno los lee, cuando uno lee una oración, cuando uno está copiando una oración o escribe una oración porque la tiene que crear, hay que prestar atención. Los pronombres indefinidos son palabras variables que sustituyen al sustantivo indicando una cantidad de forma imprecisa. Aquí tenemos un cuadro que le inserté y los pronombres indefinidos son alguien, algo, nadie, nada, algún, alguno, alguna, algunos, algunas, ningún, ninguno, ninguna, cualquier, cualquiera, cualesquiera, quien quiera, quienes quiera. Hay una frase que dice, quien quiera oír, que oiga. Y bueno, quien quiera, ahí está utilizando un pronombre indefinido. Otro, otra, otras, otros. Mucho, mucha, muchos, muchas. Por ejemplo, muchos corrieron por el parque. Ustedes, si se dan cuenta, ahí este pronombre está sustituyendo al sustantivo, pero no está dando una cantidad precisa. Dice muchos, pero no sabemos cuántos son esos muchos. Cierto, cierta, ciertas, ciertas. Cuando yo digo ciertas palabras me atrajeron, no estoy dando una precisión. Por eso inclusive cuando uno escribe un texto expositivo, unas cosas que se tienen que tener en cuenta, una característica a tener en cuenta, no utilizar la palabra cierta. ¿Por qué? Porque no estamos dando una precisión. Bastante, bastantes, de más, cada, varios, varias, poco, poca, pocos, pocas, más, menos, todo, toda, todos, todas. Todos cantamos. Pero ¿quiénes eran todos? Es decir, no hay como una precisión, no dice Pedro, Juan, Carla, Marcos o todos los chicos de séptimo, no. Es decir, hay una generalización, por eso hay una forma imprecisa. Bien, aquí estarían los pronombres, una clasificación de pronombres que los puede ayudar para hacer las tareas de la escuela y espero que les sirva.